Ok, bueno, respecto al descubrimiento, que así es como nos lo enseñaron en la escuela, que vemos que es como la versión más conocida de lo que pasó el 12 de octubre de 1492, pues digamos que ese descubrimiento se dice así porque está hecho desde la perspectiva de Europa. O sea, el descubrimiento de América es descubrimiento de América por parte de los europeos del siglo XV, específicamente por Cristóbal Colón, que aunque no se haya dado cuenta que era otro nuevo continente, pero digamos que eso se refiere es una versión, digamos, más enfocada desde la perspectiva de Europa. Obviamente, si nos enfocamos de la perspectiva de los pueblos americanos nativos, pues América ya estaba descubierta, como se está diciendo últimamente. Se descubrió desde que los primeros seres humanos pasaron por el estrecho de Bering a poblar América. Ahora se sabe que algunos pueblos del norte de Europa, pues, comúnmente llamados vikingos, pues entre sus navegaciones por el norte del mar, llegaron a Groenlandia, que geográficamente o geológicamente pues ya pertenece al continente americano, y también se tiene pruebas de que también estuvieron en la costa de lo que ahora es Canadá. Recordemos que Colón llega a lo que ahora es América en 1492, y pasan más de 20 años cuando Hernán Cortés llega a las costas de lo que ahora es el Golfo de México. También hay que recordar que años antes también ya había habido un naufragio español en las costas de Yucatán, y ya también pues tenían ciertas noticias de que algo había pasado, que ciertas personas ya andaban aquí de una civilización pues nunca antes conocida. Porque además una de las cosas que dice Salmerón o Navarrete es que qué tanto fueron los españoles quienes conquistaron Tenochtitlán. ¿No serían más bien los tlaxcaltecas o los otros pueblos aliados de los españoles quienes realmente hicieron la conquista? Porque fueron el que aportaron el 90%, se calcula, de la fuerza militar para la conquista de Tenochtitlán. El otro mito, el de que fue una gran hazaña militar de los españoles, pues es un mito español. Hay que entender que para los españoles la conquista de América, la conquista de México entre ellos, fue como que la gran hazaña de su país, y por eso que es que lo celebran con tanto orgullo el Día de la Raza, por ejemplo, porque para ellos fue cuando España fue realmente una potencia a nivel mundial. Por eso es que muchos españoles rememoran con mucho orgullo estas grandes hazañas militares, y sobre todo, por ejemplo, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que pidan disculpas que el rey de España pida disculpas por los sucesos de la conquista. Hay muchos españoles que son muy nacionalistas, les causa mucho conflicto, les enojan. O sea, ¿por qué tenemos que pedirles perdón cuando España lo único que hizo fue ir a civilizar, a llevar la cultura, a llevar la religión? Porque fíjate, pues son personas muy católicas las que defienden la conquista. Así casi como deberían estar agradecidos de que España se ocupó de los pueblos de América, los civilizó, les llevó la cultura occidental. Es un discurso muy nacionalista por parte de España, que como tal se puede criticar. O sea, sobre todo se critica por parte de los pueblos de América, que sabemos que pues no fue un favor que hizo España a los pueblos de América, y que no fue nada más de ir a civilizarlos, sino que es un proceso donde tuvo que haber asesinato de varios pueblos, se menciona genocidio, hubo explotación de los recursos naturales, se llevó todas las riquezas, pues se fueron a engrandecer al imperio, al recién creado imperio español. Hubo esclavitud se trajeron esclavos de África, que también pues, fueron afectados por el proceso de colonización y conquista. Se despojaron a muchos pueblos de sus tierras, y por ejemplo, y sobre todo por lo que mencionan Navarrete o Salmerón, pues una de las grandes de los peores herencias que de la época colonial, pues fue el racismo que todavía vivimos en la época actual, de creer ese discurso de que los grandes españoles, los poderosos españoles,
por sí solos conquistaron a todos los pueblos indígenas, era como un falso argumento que para ellos demostraba que los españoles eran superiores a los indígenas en casi todos los aspectos. Y es una idea que a pesar de que ya terminó la colonia hace más de 200 años, muchos mexicanos los tenemos todavía, esa idea todavía la tenemos en la mente. Y se ve, por ejemplo, siempre en el desprecio que tenemos por los pueblos indígenas actuales. Mientras el discurso nacionalista mexicano nos hace orgullecernos de los aztecas o de los mayas o de aquellas grandes civilizaciones, también a la vez, como al día con día, pues vemos que hay un racismo tremendo contra los pueblos indígenas que actualmente viven. Es parte de esos mitos que perduran todavía en nuestra actualidad. Y se han perdurado tanto porque desde la época colonial subir de categoría era asemejarse a lo español. Si eras más de color, tu piel era más clara, o eras descendiente de tal conquistador español, pues te daba cierto estatus. Y eso es algo que parece aunque México se haya independizado, pero esta idea de que entre más te asemejes a lo español, eres de mejor categoría, pues ha perdurado hasta nuestros tiempos. México se independizó de España, pero el sistema racial o el sistema clasista pues pervivió en el México independiente y ha pervivido hasta ahora. Y aparte, pues porque también los mitos son muy simplificadores. Es más complejo explicar que hay diferentes perspectivas en la historia, que hay otras voces que se pueden escuchar. Hay muchísimos libros de historia que se han escrito, y hay revistas de historia, hay programas de historia, pero si uno quiere aprender de manera un poco más seria el estudio de la historia, habría que tener mucho cuidado de quiénes son las personas que están escribiendo o difundiendo la historia. Mucho de la historia no la hacen historiadores, o no, de la que se conoce no la hacen historiadores. Y a veces lo hacen con un enfoque que académicamente no está bien sustentado. Hay que checar, hay que ver quién es el que lo escribe. Si tienen algún historiador, si pueden contactar con algún historiador, pues acérquense a la Universidad de Guanajuato, por ejemplo. Aquí en el archivo. De historia no se trata nada más de saber muchos datos, de saberte muchas fechas, de saberte muchos nombres. Se trata también de ser crítico con la historia y tener en cuenta que la historia no es un saber dogmático.